el servicio es la base de los propósitos de la vida de una persona que quiera construir, quiera ofrecer, quiera crecer su sociedad. Es fundamental. Hacer los esfuerzos siempre valdrá más la pena que esperar las condiciones perfectas para las acciones. Muy buenas desde el corazón de la educación. Es con muchísimo honor que lanzamos este programa de entrevistas para llevar a la comunidad educativa conversaciones de valor, de profundidad y poner sobre la mesa nuestro tema, el que mueve nuestro corazón, la educación, con el gran interés y propósito compartido de llevar a cada niña, a cada niño, a cada joven dominicano y del mundo una educación de calidad, más justa, más equitativa y que esté llena de significado para sus vidas. En esta ocasión nos acompaña y nos hace el honor de estar sentado en esta conversación, trayendo todo su corazón, nuestro actual ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, quien es abogado y político, que además tiene una sólida trayectoria en el ámbito político de República Dominicana, especialmente en sostenibilidad social y reformas institucionales. Desde febrero del 2025 asume el reto de dirigir nada más y nada menos que la cartera educativa, con la convicción de que es la educación la única y más sostenible forma y vía de mejorar la sociedad y mejorar nuestro país. Su visión como ministro está centrada en 3 pilares fundamentales: fortalecer la calidad educativa en todos los niveles, dignificar la labor de los docentes como pieza clave de la mejora del sistema y modernizar la estructura escolar dominicana para responder a las necesidades del siglo XXI. Estamos muy honrados y queremos empezar, ya que vamos a conocer a la persona del ministro, pues contando una anécdota que nos dijeron de su vida escolar. Hicimos preguntas a personas clave para saber quién era ese niño dominicano en nuestra escuela y cómo sus profesores lo veían. Tratamos de conseguir alguna travesura o algún hecho que fuera significativo para hacer sentir a los niños y a las niñas de nuestro sistema educativo que el ministro también fue un niño que hace las cosas que todos hacemos, y no lo encontramos. Encontramos un niño correcto, que llegaba a la escuela planchadito, y cuando su mamá lo iba a buscar a la escuela salía planchadito, derechito. Sus maestras parece que dirían lo mismo. Entonces sí, dentro de todos los niños que tenemos y las niñas en nuestras escuelas, y sabemos la diversidad que tenemos en la escuela dominicana y en el mundo, nuestro ministro en particular fue un niño de los que llegaba temprano, era muy correcto, no hacía travesuras, hacía su tarea y además obedecía mucho a la maestra. Creo que es una buena referencia para iniciar esta conversación. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias, Ángela, por la oportunidad. Me sorprendieron con esa recopilación de información. No sé si afortunado o lamentablemente un poco aburrida, pero esa es la verdad. Tratamos de encontrar algo jocoso y no lo logramos, pero es un buen mensaje. Es un mensaje de los resultados que se tiene siendo un niño bien correcto. También hay otros niños que con otro tipo de personalidad pues tienen mucho éxito en nuestra escuela. Sobre todo sobre todo cuando logramos pues ofrecerle esta educación integral que observa todos los talentos y todas las características. Sí nos dijeron que cantaba y tenía un grupo musical en la escuela. Ah, sí, eso es verdad, en el bachillerato sobre todo. Ah, eso es muy interesante. Sí, sí, y participación en el gobierno estudiantil también. Recuerdo que en el antiguo séptimo, ahora primero de secundaria, me candidateé para el gobierno estudiantil del curso, y una de las mayores victorias fue la experiencia que logré cuando perdí. Pero Se aprende mucho se perdiendo, aprende más se aprende más. y fue una gran lección, pero sobre todo me acuerdo también de eso. Es decir, ahí hay obviamente muchas vivencias. Qué bueno, y aparte de ese tipo de decisiones en la vida escolar, pues van diciendo y delimitando lo que uno va a hacer luego,
cuando ya sea un adulto y tome las decisiones profesionales. Así es. Creo que empezar esta conversación con ese mensaje es fundamental, porque cuando somos niños, cuando somos jóvenes, parecería que el tiempo está disponible y que no está marcando las pautas de lo que va a ser el futuro. Yo tengo una anécdota muy interesante y es que mucha gente me saluda y me dice, yo estaba en el CONSA contigo y yo no tengo ni idea de quién es. Y me dice, no te preocupes, yo te llevaba muchos cursos o yo era mucho menor, pero como tú siempre estabas al micrófono, siempre me acuerdo de ti. Y recuerdo que yo abría todos los actos de bandera del colegio, nadie quería, todo el mundo tenía mucho miedo al micrófono y yo no. Y mis maestros y maestras que a veces están en algún evento educativo me escuchan y dicen, wow, con razón tú hablabas tanto desde pequeña. Entonces uno sí, y es un buen mensaje para la familia, para los maestros Claro. y los propios niños y niñas, desde pequeños nosotros marcamos la pauta de lo que vamos a hacer en el Así futuro. es, se comienza a visualizar algunas características. Claro, y aparte se va quedando con lo que sí y con lo que no. Los fracasos enseñan mucho. Cuando uno persiste, entonces logra más. Y si definitivamente no gusta, es un tiempo oportuno para decidir que ese no es el camino. Exactamente. Excelente. Vamos a empezar más formalmente. Nos gustaría escuchar sobre esa experiencia de vida en la escuela dominicana, de la cual es egresado, y qué impacto tuvo la oportunidad de estudiar a nivel escolar en su vida. Bueno, efectivamente, bueno, primero nuevamente gracias por la oportunidad de conversar aquí contigo y con todos los amigos que nos ven en este espacio tan importante. Y para nosotros es un verdadero placer y un honor poder estar en espacios como este, sobre todo con personas como es el caso suyo, de una experiencia ya de cierta data, pero sobre todo de respeto 360 grados. Es así. Así que muchísimas gracias. Y aprovecho para expresar también en este espacio el inmenso honor que significa para nosotros tener la oportunidad de servir a nuestro país desde la responsabilidad que el presidente Abinader nos ha encomendado. Creo que es probablemente la responsabilidad más importante de un país por el tema que maneja, y así lo entiendo y así lo asumimos. Bueno, luego de esa breve pero importante observaciones, eh, pienso, en base a la pregunta, que evidentemente el proceso educativo que tuve, preuniversitario en la escuela, fue bastante variado. Yo pasé por varios centros educativos porque mi hermano mayor y yo siempre estuvimos juntos en diferentes centros, en el que finalmente duré la mayor cantidad de años, y desde donde me gradué, pues entré en quinto de primaria hasta terminar el bachillerato y la secundaria, y tuve la oportunidad de tener esa vivencia. Un centro educativo con una formación pues religiosa, Escolapia específicamente, en donde hubo una formación no solamente académica, sino también importante formación humana y religiosa, y eso obviamente creo que tiene un favor y un factor interesante. La escuela evidentemente es el mundo inicial del niño y del joven, es la realidad. Tal vez hoy eso es menos evidente que antes, porque tal vez hoy con la accesibilidad a los medios de información masivos mundiales a los que todos estamos expuestos, pues la persona y el niño pues tiene la posibilidad de meterse en ese mundo y que tiene sus pros, tiene sus contras como todo, meterse en ese mundo, y tal vez ya no está encerrado en que el mundo lo constituye en la escuela solamente. Pero en la época en que estábamos nosotros, pues para mí ese era el mundo, fundamentalmente. Y los amigos de allí, las amigas de allí, pues eso eran, y los padres y las madres de los amigos y las amigas eran los tíos y las tías de cariño. Claro. Y los procesos de crianza conjunta, si se quiere. Tengo que agradecer mucho la oportunidad que tuve. Extraordinarios maestros, extraordinarias maestras. Por ejemplo, ahora en esta función, le comentaba hace un par de semanas al presidente Abinader cuando salíamos de la inauguración de un centro educativo, en Los Alcarrizos específicamente, le decía, presidente, es una cosa maravillosa cuando inicia el evento y los niños
a puro pulmón y a pecho lleno, entonan las notas del himno nacional, y cuando lo hacen, pues uno, eso lo aterriza y les recuerda a uno que los sacrificios, las dificultades, eh, no solamente valen la pena, sino que es un extraordinario honor. Y uno se retrotrae. Le decía yo a un amigo desde entonces, cuando nos veíamos justamente cantando el himno, en todas sus estrofas, le decía yo, ¿tú recuerdas en el curso tal, la profesora de Yanira fue que nos puso a aprendernos eso? Yo todavía me acuerdo. Claro. Hay un par de frasecitas que a veces uno falsea, pero igual uno se acuerda. Yo creo que bueno, uno de los placeres que debo destacar en este honor que nos corresponde desarrollar es poder tener esa conexión más cercana con esos orígenes y con esas experiencias, que gracias a Dios fue formidable y perdura hasta hoy. Excelente. Gracias por prestar también su experiencia transparente desde la vida escolar. Yo me quedo y me siento identificada, creo que somos más o menos de la misma generación, y es que la escuela era como verdaderamente el segundo hogar, cuando el hogar era un hogar y la escuela era el segundo hogar, el mundo para nosotros. Y el gran reto, ministro, el día de hoy es, independientemente de la globalización, del acceso a la información y de todo lo que nuestros estudiantes tienen disponible, que es bueno y bien usado es mejor, pero el reto es que los niños y las niñas sigan regresando a ese lugar seguro que siempre ha sido y siempre debe seguir siendo la escuela, independientemente de lo que haya en el mundo global, al cual no le podemos dar la espalda, al contrario, es el mundo en el que queremos que vivan. Pero realmente me alegra mucho estar en esta sintonía porque es la forma de trabajar. Sentir lo que sentimos cuando estábamos en la escuela y querer devolverle a nuestros niños esa sensación de seguridad, de certeza. Yo como maestra siempre he pensado, mi meta se ve cumplida cuando se acaba el día en la escuela y los niños están pensando en qué van a hacer mañana. Querer regresar, no irse, siempre querer regresar. Y las comparaciones obviamente siempre son odiosas, pero en términos positivos, quiero expresar también el hecho de que haciendo esa revisión, ese comparativo imposible de evitar, la cantidad de oportunidades novedosas, adicionales que hoy existen, que probablemente no existían, o al menos no existían de una manera tan generalizada como lo existen hoy. Por ejemplo, eh, les decía yo a unos chicos y chicas con los que nos estuvimos reuniendo hace ya un par de semanas, bueno, más de un par de semanas en Hermanas Mirabal, productos de los programas de liderazgo estudiantil, la maravilla que es poder extender y que los estudiantes puedan aprovechar las oportunidades de participar en los programas de debate, participar en los programas de modelos de las Naciones Unidas, participar en todo ese tipo de programas. Le decía yo a algunos de ellos, caramba, si en aquella época eso estuviese tan disponible como hoy se está y con la intención que tenemos de seguirlo aumentando y fortaleciendo, qué maravilloso. Es decir, que también uno lo ve como si con envidia de la buena. Sí, es correcto. Qué buena relación, porque a veces pensaríamos como lo tienen todos y todos los problemas, pero nosotros también, ¿cómo sobrevivimos? Sin internet, sin celular, sin absolutamente nada, y estamos aquí todavía el día de hoy. Usted mencionó los sacrificios y las dificultades y esa sensación que le provocó tan emocionante. Yo me siento reflejada cuando escuchamos a los niños cantar nuestro himno nacional, que no nos recuerda solamente que trabajamos para ellos, los niños, sino para la patria. Esa es como la combinación perfecta del trabajo que hacemos. Me siento totalmente identificada. Y justo tenía la pregunta acá, que es una pregunta bien compleja. Trataba de respondérmela guardando la distancia y respetando el cargo. ¿Cuál es la sensación de cuando se toma una decisión sabiendo que la decisión no es para una persona o para un equipo de trabajo, sino para millones de niños y niñas? ¿Cuál es la sensación? Usted viene de un trayecto político en otros cargos muy importantes, de mucha responsabilidad, pero esto es otro mundo. Esto es que cuando se toma una decisión, se impacta la vida de millones
de niños y niñas. ¿Cuál es esa sensación? Bueno, la verdad es que la primera palabra que me viene a la mente es asombro. El impacto asombroso que tiene en uno esa realización constante en cada momento, en cada día, cuando se presentan realidades, cuando se presentan no solamente problemas a atender y resolver, sino oportunidades a aprovechar y desarrollar. Em, pero confieso que es una sensación, una especie de sensación dual, porque al mismo tiempo de que es una extraordinaria responsabilidad, es un extraordinario honor. Nosotros, como bien señala, pues tuvimos la oportunidad desde muy joven decidir a trabajar activamente en el servicio político. Entendemos que es parte de la obligación cívica del ciudadano aportar políticamente. Eso no significa que hay que estar en el Estado como miembro del servicio público remunerado, pero sí significa participar. Lo menos que puede hacer, entiendo yo, o debe hacer un ciudadano es lo menos, es votar. Por supuesto. Eso es lo mínimo. Sobre eso todo lo que se quiera. Y yo tuve la oportunidad desde muy joven, pues, decidir y poder actuar en esa dirección. Y desde siempre lo hice bajo el criterio, como acabo de decir, que es una responsabilidad. El hecho de tener ahora la oportunidad de seguir ejerciendo esa responsabilidad, ahora con un impacto no solamente mayor, sino también más inmediato, pues es un recordatorio inescrutable de esa decisión, de la importancia de la participación cívica. Em, Ninguna decisión es perfecta, ninguna solución es perfecta. A veces, herramientas de decisión, como por ejemplo el bien común versus la necesidad inmediata, siempre son herramientas útiles. A veces no son tan abarcadoras como uno quisiera por las especificidades de las situaciones que se presentan. Confieso también que muchas veces me resguardo, me cobijo en la formación jurídica que logré también obtener para poder ayudar a desarrollar el proceso eh, de desarrollo de decisiones y también trato de agotar un proceso de consulta. Correcto. Un proceso de consulta porque así como ninguna decisión y ninguna solución es perfecta, nadie de manera individual tiene todas las respuestas y pienso que el proceso de consulta participativa es fundamental para encontrar la mejor decisión posible, no solamente en cuanto a la acertada característica de la misma y la oportuna, sino también en cuanto a su sostenibilidad. Porque en la medida de lo posible entendemos que las decisiones no solamente deben atender las coyunturas, sí, tienen que atender las coyunturas, pero deberían poderse atender las coyunturas teniendo la oportunidad de ver el mediano y el largo plazo en cuanto a su sostenibilidad y el impacto. Al final de cuentas, son sistemas y subsistemas, como cualquier sociedad. Y los sistemas y los subsistemas se comunican entre sí. Por lo tanto, una palanca que te jala de este lado, pues se refleja en aquel lado. Y bueno, terminando la respuesta, tal vez demasiado larga que estoy ofreciendo, Como buen maestro. gracias. Es el asombro, el asombro de esa posibilidad. Excelente. Y habla de la responsabilidad y luego la corresponsabilidad. Me consta el proceso de consulta, un proceso de consulta real, porque a veces usamos la expresión de vamos a hacer una consulta como para tomar una decisión ya previamente tomada. Y bueno, lo digo jocosamente, pero también con responsabilidad y con mucho respeto, de que cuando hablamos de millones de niños, el proceso de consulta es un proceso respetuoso para poder siempre aportar a ese bien mayor, incluso la humildad de reconocer que no todo se sabe y que por eso estamos acompañados de quienes saben lo que nos faltan para complementar. Hay una expresión que a mí me fascina y la he usado muchas veces en escritos, en conferencias, es que ninguno de nosotros solo
es mejor que todos nosotros juntos. Claro. Y cuando todos vamos marchando hacia una misma misión, en este caso, poder ofrecer verdaderamente una educación digna, de calidad, que tenga significado para los niños y las niñas de nuestro país, pues marchar juntos significa poder alcanzar esa meta. Siempre sueño con que algún día en mi vejez, y ojalá llegar a ese momento, pues yo pueda como sentarme tranquila y decir, este país es mejor porque todas esas personas que lo están dirigiendo recibieron una mejor educación. Y en el rol que le corresponde en este momento, pues ojalá también esa sombra le cobije con esa tranquilidad de poder ver los resultados. Y en esa línea, sí me gustaría, me encantaría saber, toda la familia tienen niños, hijos, sobrinos, que son los niños más importantes de la vida, y a veces son como el espejo del resto de los niños. Yo como educadora siempre digo, quiero hacer esto por todos los niños del país y pienso en los niños míos cercanos, en mis hijos, en mis sobrinos, como la educación que quiero para y le pongo nombre. Y me gustaría saber, ministro, si un niño dominicano hoy, ahora mismo, dice algo de su ministro, el ministro de Educación, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Sabes, Ángela, que tengo que confesarte que ese tipo de preguntas a veces se me dificulta poderlas responder porque a veces se confunde, en mi opinión, a veces se confunde lo que es un propósito de vida y una misión personal con lo que son aspiraciones legítimas y lo que son deseos también legítimos con el ego. Y yo trato de tener una frontera bastante marcada para no transgredirlo y no caer en lo que pienso es un error en alimentar eh, ni siquiera por asomo el culto a la personalidad. Consecuentemente, con ello, lo que procuro es resultados, lo que procuro es poder construir mejoras. Eh, ¿Qué me gustaría? Bueno, primero, más que el ministro, en este caso yo de turno, eh, que la educación siga siendo cada vez mejor, que el niño y la niña que obtienen la educación más adelante entiendan que tuvieron la oportunidad de recibir una buena educación cuando tengan las mejores condiciones de poderlo apreciar en su amplia dimensión, eh, que las deficiencias, los obstáculos, las necesidades siempre presentes y que siempre vamos a seguir trabajando para mejorar, pues vayan desapareciendo. En el mejor de los casos no exista, pero en el caso de que exista, vayan desapareciendo. Que también se fortalezca las características de resiliencia para poder enfrentar esas realidades como oportunidades también de crecimiento y de mejora. Eh, y tal vez que puedan percibir pues que la razón de ser de nuestra labor son ellos. Por supuesto. Esa es la razón de ser de nuestra labor, los niños y las niñas, los jóvenes, los estudiantes de nuestro país, pero también junto con sus madres y con sus padres y junto con sus maestros y sus maestras, que puedan sentirse apoyados, que puedan sentirse protegidos, que puedan sentirse de que lo que hacemos efectivamente como es, pero que lo puedan entender y sentir, es también para ellos. Es una buena respuesta porque en función a los resultados no hay que decir un nombre. Es decir, yo soy esta persona que sé todo esto y tengo estas competencias gracias a la educación que recibí. Y los nombres están ahí totalmente involucrados. Le agradezco la respuesta porque va de la mano con lo que hablábamos antes de cómo nos damos soporte uno a los otros para construir una mejor propuesta educativa. Y mencionó a los maestros como pieza clave definitivamente. Y aquí definitivamente hay una pregunta que tenemos que hacernos. Yo, abanderada de un maestro extraordinario que pienso que es el único que debería tener un niño o una niña dominicano y del mundo, yo creo que es el derecho de los niños y las niñas tener ese maestro. Creo que es nuestra responsabilidad hacer todo lo necesario para proporcionar la estructura que permita que sus maestros sean ese maestro extraordinario. ¿Cree que es posible en el contexto que vivimos, en las realidades, las anteriores, las actuales y las que sabemos que vienen en el futuro? ¿Es posible contar con un maestro extraordinario para nuestros niños? Por supuesto que sí. No solamente es posible, sino que
Estoy convencido y en estos meses que tenemos al frente de esta extraordinaria responsabilidad, entiendo que lo hemos podido constatar. Hemos visto tantas maestras y tantos maestros que tienen una vocación que les florece por los poros y que tenemos la oportunidad si se quiere, intoxicarnos con esa, con esa maravilla de vocación de servicio magisterial que existe. Yo pienso que la mayoría de los maestros dominicanos tienen esa característica. Lo que nos motiva aún más de poder generar las soluciones para seguir fortaleciendo las mejoras de sus realidades materiales, de sus materiales también formativas, para que puedan mantener los niveles de excelencia en algunos casos, llegar a los niveles de excelencia en otros casos y sobre todo incrementar los niveles de excelencia en muchos casos. Por lo tanto, así como nos motiva, como decíamos hace un momento, cuando escucho esas voces de los niños cantando el himno, así nos maravilla y nos motiva. Cuando las maestras y los maestros hacen así, por ejemplo, a la entrada del aula, ya después que se hace la labor cívica del inicio de la jornada, a la entrada del aula, la comparación de los temas que se tratan, las especificidades de cada uno de los estudiantes con sus realidades y con sus entornos, la preocupación y la sensibilidad humana que tiene que tener el maestro, que efectivamente lo tiene, para darse cuenta de cuáles son las características diferenciadoras de un alumno y de otro alumno y cuáles son los diferentes abordajes. El solo hecho de tener que desarrollar en su competencia como maestros y maestras esa capacidad de poder identificar cuáles son esas diferencias y de poder entonces construir, bueno, diseñar y construir y ejecutar el abordaje diferenciador para lograr el objetivo de construir en el niño y en la niña esas competencias, eso es algo que yo debo reconocer, es algo maravilloso, es algo que he tenido la oportunidad, sobre todo en estos meses, de, si se quiere, de descubrir a una profundidad nueva que me hacen ratificar lo que decíamos hace un momento, de que claro que es posible, y yo pienso que existe, y el reto que tenemos todos es de fortalecer eso, mantenerlo, acrecentarlo y generalizarlo. Que se haga una pandemia de maestros extraordinarios, que se contagien todos. Sin cura. Sin cura. Qué bueno. A mí me encanta escucharlo porque en poco tiempo, unos meses en el cargo, pues darse cuenta muy rápido, porque es que un maestro extraordinario se nota y irradia una luz que es abrumadora en el sentido positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo que existen, creo que hay que crear la fórmula del contagio y hay muchos procesos muy valiosos desde el sistema, desde la colaboración que están promoviendo que así sea, pero sí, yo en 30 años trabajando en educación, mis hijas ya son egresadas del sistema, no están ya en la escuela, pero hubo muchas ocasiones donde visitaba una escuela, me encontraba con una maestra y me decía dos cosas: wow, yo nunca fui así. Y ya no lo voy a hacer porque salí de aula. Yo me lo decía a mí misma, yo, pero wow, yo era tan buena, pero nunca así. Y lo otro que me decía era: me la llevo para mi casa, porque no tiene todavía la talla de los que le están tocando a mis hijas. Y los padres siempre queremos ese maestro para nuestros hijos. Claro. Y en ese símil que comparte, si se quiere, de generar una especie de pandemia de positividad, espacios como este son muy importantes, porque yo pienso que una herramienta que tenemos que juntos también fortalecer es la difusión de información, la difusión de esas realidades que usted, que tiene tanto tiempo en el sistema y que lo conoce a cabalidad, sabe que es la generalidad, que es la gran mayoría de las realidades. Sin embargo, no necesariamente es la mayoría de la información que fluye. Y obviamente eso no está limitado al sistema educativo, es parte incluso de los sistemas noticiosos del mundo en cualquier materia. Sí, es correcto. Pero por eso yo agradezco la oportunidad de estar aquí y en los diferentes espacios que se preocupan por construir información veraz, positiva y constructiva, a propósito del constructivismo, para poder también dar a conocer al resto de la población y
y no solamente los que están dentro del sistema, los que estamos dentro del sistema de manera directa, ellos. Eso yo entiendo que es una tarea en la que tenemos que trabajar de manera más intensa. Sí, tenemos un tiempo a través del programa y otras iniciativas con el eslogan Cambiemos la conversación, porque lo que hace falta resolver hay que hablarlo, pero este es un balance real, no es un invento, y el balance real nutre las posibilidades de solución de lo que está pendiente. Entonces estamos comprometidos cada vez más a cambiar la conversación y poner sobre la mesa también toda la maravilla que hay en nuestra escuela dominicana y que lo vea el mundo, porque el mundo también tiene mucho que aprender de nosotros y es valioso reconocerlo con muchísima humildad, pero también compartirlo, porque hay retos nuestros, pero también hay retos de otros de los cuales podemos enseñar de la misma manera que aprendemos. Cuando mencionó al maestro, a la maestra, yo escuchaba y yo decía que es un arte. El poder ver 40, 50 estudiantes e identificar qué trato necesita cada uno. Yo creo que uno de los talentos más grandes que tenemos los maestros es leer correctamente el contexto. El contexto cambia diariamente, de dónde vienen los niños, con qué características, con qué realidades, y aún así conocer el currículo, nuestra carta magna dentro de la escuela, y poder llevar el currículo a esa diversidad es un arte, pero también es ciencia, porque no se desprende, no se aleja de lo que es cómo funciona el cerebro de los niños para poder aprender y tener esos resultados que buscamos, pero también es una construcción interior. O sea, el maestro es una persona, que siendo una persona edificada con sus valores, que son las columnas que lo sostienen, pues podría ser siempre un mejor maestro. Y las propias condiciones que le rodean, así como el niño está siendo abordado en el proceso educativo respecto de las condiciones que le rodean, así propiamente el maestro también le rodean ciertas condiciones que obviamente impactan, incluyen. Absolutamente. Entonces es una tarea que a veces la tildan de bonita, yo creo que es hermosísima, pero no es solo hermosa. Claro. Es una ciencia, es profunda, es un reto, es una obligación y el recordatorio es muy bueno. Siempre saber que estamos para servir y que somos posiblemente los dueños de esas herramientas del cambio en el mundo y es un honor siempre ser parte desde cualquier perspectiva. En su caso, por supuesto, tiene el honor de ser la cabeza que nos da los lineamientos a los demás. Y casi terminando la conversación, sí me gustaría como poder escuchar, mencionó al principio sobre la educación que tuvo, también religiosa, eso sostiene los valores, construye a la persona, pero ¿qué valores específicos rigen sus decisiones todos los días? Bueno, eso evidentemente es muy importante, es fundamental. Eh, el ejemplo referencial de los familiares, de nuestros padres, entiendo que siempre es muy importante. Y de nuestros abuelos, en esta función, en esta responsabilidad, en este honor de servicio, recuerdo con mucha frecuencia, por no decir todos los días, por ejemplo, a mi abuela, que fue maestra, educadora, fundó un colegio. De hecho, estuve por allá recientemente, hacía como 15 años que no iba, porque sigue ahí en Cristo Rey, cuando todavía se llamaba el Barrio Obrero. Y, y fue allí en donde yo fui alfabetizado por mi abuela. Wow. Y me acuerdo, y todavía están las aulas allí, y me acuerdo de ello, esa entrega, ese convencimiento profundo, sin posibilidad de ser movido, de que el servicio es la base de los propósitos de la vida de una persona que quiera construir, quiera ofrecer, quiera crecer su sociedad, es fundamental. Hacer los esfuerzos siempre valdrá más la pena que esperar las condiciones perfectas para las acciones. Pienso que conscientes de que nunca habrá, como decía hace un momento, una definición perfecta de algo, siempre habrá una posibilidad de perfeccionar los procesos, de perfeccionar las soluciones, de perfeccionar los resultados,
Pero nada de ello sucede si no se actúa, si no se toman las medidas necesarias, si no se encamina en esa dirección. Siempre, siempre tratar, siempre insistir. Pero tal vez, y debí comenzar tal vez por aquí, antes de accionar, preguntarse el por qué o el para qué. El por qué y para qué se hace o se pretende hacer algo. No el cómo. El cómo viene luego. El por qué se hacen las cosas o por qué se quiere hacer las cosas. Yo creo que esa pregunta genera inmediatamente o debe generar inmediatamente una serie de resultados, de respuestas que deben estar sustentados en valores. Hacer el bien, que no es lo mismo que decir no hacer el mal, pero que es otro valor también, no dañar a nadie, y construir soluciones para beneficio de todos. Y de alguna manera también hago referencia de que nos ha parecido una maravilla poder servir de conducto en estos meses de un sentimiento generalizado que hemos recogido socialmente hablando, un sentimiento social generalizado que ha sido presentar ante el Consejo Nacional de Educación la focalización específica en el mayor conocimiento o profundización en el conocimiento de moral cívica y ética ciudadana. Yo pienso que eso es una gran cosa porque al final eso construye mayor fuerza en los valores de la persona, de la familia, de la sociedad como una gran familia, y de allí pues el proceso es más participativo y más constructivo. Fíjate que digo que es un gran honor poder haber servido de conducto. No considero que es una invención nuestra porque efectivamente tiene años siendo parte de la currícula de manera transversal, pero haberlo podido presentar como una focalización adicional, no sustitutiva, es un sentimiento del placer del deber cumplido, que yo creo que no tiene sustituto. Y tú decías algo hace un rato que me recordó una frase que me decía mi padre, que es eh, cuando comentabas el deseo de mirar hacia atrás ya en la última etapa de la vida y haber podido estar tranquilo. Eso no es solamente en esta etapa, yo pienso que es todos los días. Poder reposar la cabeza, haciendo el balance del día, preguntándose, ¿he hecho todo lo posible en el día de hoy para avanzar en los propósitos por los que estoy aquí en este mundo? Sí, no, ¿qué me faltó? ¿Qué pude haber hecho mejor? Sí, pero tal vez tal cosa, pues. Ese tipo de acción yo creo que es también un balance importante que nos alimenta y nos mejora, porque los problemas, vamos a ver, por ejemplo, las instituciones públicas, cualesquiera que sean, existen para atender problemas. Sí, por supuesto. Si no hubiesen problemas, no tuviesen razón de existir. Y de alguna manera, traspasando eso a las individualidades de cada uno de todos nosotros, los problemas obviamente no son agradables, pero son oportunidades de crecimiento. Y si lo podemos abordar de esa manera, pienso que se aprovechan mejor. Perdón por la respuesta larga. No, excelente, excelente. Y gracias por el recordatorio, porque esa pregunta diaria de dormir tranquilo es una pregunta para maestros extraordinarios en la temática educativa. Se terminó la jornada del día. ¿Aprendieron mis estudiantes? ¿Qué no aprendieron? ¿Cómo podían haber aprendido mejor? Es una dinámica que llevamos cuando acompañamos la transformación de los maestros para convertirse en extraordinario. Tú planificas tu día y luego evalúas qué tan lejos llegaste en el día en términos reflexivos, no en términos programáticos o pedagógicos, sino en términos reflexivos. Hubo atención,
los que no por qué, y entonces esa reflexión te hace regresar al descanso y volver al otro día con las respuestas de un mejor día, para un mejor día de aprendizajes. Yo hice como un resumen maestro de esos valores expresados de una manera muy articulada y detallada. Veo el valor de la familia como central. Me encanta la expresión de la gran familia, que es la sociedad de la que todos somos parte. Gracias por eso también. Se visualiza el valor del servicio muy claramente y es un valor que debe ser casi obligatorio para un servidor público. La perseverancia no salió bien, ¿cómo va a salir mejor luego? Pero como transversal, y justamente hablando de que pasamos la ética, la cívica, de un transversal a algo mucho más fuerte y tangible, como transversal puedo visualizar la reflexión. Y yo creo que la reflexión como seres humanos en cualquier cargo y en cualquier momento de la vida nos debe acompañar para ser mejores. No hay ninguna forma de hacer un aporte mejor si no nos mejoramos a nosotros mismos antes. O sea que gracias, yo creo que es un mensaje a la comunidad, no solo para conocer mejor a la persona del ministro, sino también para reflexionar sobre nuestras propias prácticas, elección de valores, elección de forma de vida. Y ya así concluyendo, porque podríamos hablar por horas, pero queremos, ministro, y en este caso vamos a hacer un cierre distinto. ¿Por qué? Porque hablamos de más de 2 millones de niños y niñas en nuestro sistema educativo. Esos niños y niñas tienen una familia y esa familia es toda la población dominicana. No hay un adulto que no tenga un niño en su casa o un niño que le duela lo suficiente para necesitar el mensaje de quien dirige la educación de estos seres más importantes del mundo para todos los adultos que tenemos un niño cerca. Y el mensaje que le pedimos para nuestra comunidad de docentes, de directores y de familias es: sabiendo que la alianza escuela y familia es la mejor fórmula para un mejor país más justo, más equitativo, ¿qué mensaje le podemos dejar a esa comunidad que forma la familia y la escuela para que todos juntos podamos de verdad llegar a ofrecer a nuestros niños una educación de calidad? Muchísimas gracias por esa oportunidad. Eh, Al respecto, y especialmente quienes nos ven y nos escuchan en esta maravillosa oportunidad que se nos permite, quisiera comenzar al revés. Sí, el día trae problemas. Sí, hay muchos retos, hay muchas dificultades, a veces también hay insuficiencias. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que la razón de ser de nuestro sistema educativo se está centrado en el niño, en el estudiante, pero en el fondo la razón de ser de nuestro sistema educativo realmente es la familia. Porque a través de la familia, a través de las madres, los padres, es que se construye lo que nos une a todos, que es la sociedad. Para eso, a pesar de las dificultades, a pesar de las novedades a veces desagradables que un día pudiera traer, es bueno recordar que estamos conminados a trabajar juntos por construir todas las mejoras que deban hacerse. Y en esta oportunidad de servicio público que nos corresponde desarrollar junto a todos ustedes, coincidimos en la premisa de la pregunta de que más que una alianza escuela-familia, es el reconocimiento de la indivisibilidad que constituye la escuela y la familia. Las oportunidades de profundizar ese relacionamiento es bueno identificarlo y actuar para ello. La gestión que nos corresponde encabezar, pero que nos involucra a todos y que pretende abrir más ampliamente las puertas para involucrarnos a todos, tiene como uno de sus fundamentales puntos de partida o su piedra angular la participación de la familia, el involucramiento de las madres y los padres con las maestras y con los maestros,
siendo el niño y la niña pues el hilo conductor que nos convoca, que nos motiva y que nos reclama interna y externamente. En ese propósito vamos a recordar que no es solamente el objetivo, sino también el trayecto que debemos recorrer juntos. Por eso también aprovecho la oportunidad de la pregunta para expresar que nosotros queremos brindarles a las madres y a los padres mayores y más cantidad de herramientas para que tengan más efectividad en el seguimiento y en el acompañamiento de sus niños y de sus familiares en el proceso de aprendizaje, tanto en el aprendizaje misional, es decir, de las materias, pero también en lo que es el aprendizaje de la construcción del ciudadano dominicano, de la ciudadana dominicana, que no solamente queremos, sino que muchos entendemos y necesitamos. Esa piedra angular la constituye esa vinculación indisoluble entre la escuela, la familia, los niños y los maestros. Muchísimas gracias, ministro de CAMS. Ha sido un honor, Para mí, de verdad, tener esta conversación que llega desde el corazón de la educación a cada escuela dominicana y en cada escuela dominicana representada todas las familias de nuestro país. muchísimas gracias. Y luego de esta conversación cargada de sinceridad, de transparencia, de sensibilidad, con el reconocimiento de que estamos trabajando por el indicador, por la pieza central del corazón de nuestra sociedad, a través de la educación, tocando esas vidas de cada niño, de cada niña, de cada joven, de cada familia dominicana. Pues tengo el gusto de cerrar este programa que ha sido todo un banquete lleno de platos fuertes en donde hemos podido conversar y expresar el compromiso, la corresponsabilidad que tenemos por la educación y agradecemos infinitamente el tiempo, la sinceridad y la participación del ministro Luis Miguel de Camps, quien nos ha entregado desde su corazón un capítulo más para poder enriquecer nuestra conversación desde el corazón de la educación. Soy Ángela Español y me despido hasta la próxima.